Amados hermanos, Dios me los bendiga. Quiero compartirles que hay hombres en la historia que han impactado por sus acciones. Uno de ellos fue el soldado estadounidense Desmond Doss en la Segunda Guerra Mundial. Él se convirtió en un objetor de conciencia, es decir, que por sus convicciones religiosas, él se negó a tomar un arma y a matar. Y aunque eso le causó muchas dificultades en el ejército, él mantuvo su convicción definida: voy a servir y a salvar vidas. En un momento de la guerra, él fue enviado al campo de batalla, pero justo ese día el enemigo atacó con fiereza y muchos soldados estadounidenses estaban allí heridos, pero Doss cumplió su propósito. A más de 75 soldados él los rescató arriesgando su propia vida y fue condecorado como un héroe de guerra. Cuando supe de esta historia, vino a mi mente la comprensión mayor todavía de lo que hizo el Señor Jesucristo por los pecadores. Jesús es el más grande y perfecto objetor de conciencia porque Él murió con la convicción eterna dada por su Padre de poner su vida en rescate por muchos. Y Él, aunque no necesita ser condecorado por los hombres, porque su Padre lo exaltó hasta lo sumo, después de su obra de redención, podemos decir con total firmeza que Jesús entregó su vida para ser exaltado por quienes salvó de la muerte eterna. Por ese motivo, hoy veremos dos razones que nos enseñan a exaltar a Cristo porque nos salvó cuando tú y yo vivíamos sin Dios. Lo exaltamos, número uno, porque nos dio libertad ante el mal. Y número dos, porque nos dio nueva naturaleza. Te invito a abrir tu Biblia en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice de esta forma: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Pablo se encuentra preso en Roma. Estamos alrededor del año 61 después de Cristo. Y el objetivo de toda esta carta es que los creyentes conozcamos nuestra posición en Cristo y además de eso, vivir practicando nuestra posición en Cristo. Los cristianos estamos unidos al Señor y hay beneficios eternos por ello. Y Pablo aquí en el capítulo número 2, él quiere mostrar a la iglesia cuál era la condición de miseria que teníamos sin Cristo Jesús. Porque Él nos dio libertad ante el mal. Y en el versículo número 1 podemos notar que Pablo quiere enseñar a su audiencia que el hombre natural sin Cristo está muerto espiritualmente. La condición del hombre sin Cristo está incapacitada, no tiene méritos por ser un pecador ante un Dios que es tan santo. El énfasis del apóstol es enseñar esta realidad. Esta es la ex condición de todo creyente. Y el versículo 1 nos enseña el estado natural del hombre sin Dios. Desde la caída del hombre, desde que la raza humana cayó, está bajo esa condición espiritual, dice Génesis 3. Todos los hombres heredamos de Adán la muerte espiritual. En Adán todos mueren, dice la Escritura. Todos nacen pecadores y son pecadores. Y Adán fue nuestro representante en el huerto del Edén, Romanos 5:12. Es importante decir que nuestra traducción aquí en la Reina Valera tiene la expresión Él os dio vida a vosotros, pero en otras traducciones certeramente se omite esta expresión.
Y es porque no está en el original. Al parecer Pablo, mis hermanos, en estos primeros 3 versículos, del 1 al 3, él quiere centrarse en la profundidad de la miseria espiritual de la raza humana. Por esa razón voy a empezar en la expresión cuando estabais muertos. Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Él manifiesta la condición real de todo hombre natural. Está muerto, dice el texto. Aquí se le dice a la iglesia en Éfeso que en su tiempo atrás fueron cadáveres espirituales, sin una relación con Dios por medio de Jesús. Solamente que hay muerte, mortandad. Sin Cristo hay muerte eterna. Es decir, el hombre natural está inclinado al mal. ¿Y por qué se inclina al mal? Porque los hombres están muertos espiritualmente, que es lo que apunta Pablo. Y es que la Biblia sí nos enseña, mis hermanos, que desde que el hombre nace, incluso en su concepción, es un pecador. Lo dijo David en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, por definición, el hombre nace físicamente, pero es un pecador por naturaleza. El hombre es en esencia pecador. Peca porque tiene una naturaleza pecaminosa. El hombre no cumple el estándar moral delante de Dios, que es tan perfecto, tan santo, tan puro. Y el concepto divino que Dios emite a los hombres lo ha dejado en su palabra. Él dice, miren, no hay un solo bueno, no hay ni un solo justo. Todos los hombres están bajo pecado. Romanos 3:9 y 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. El hombre natural vive entonces, mis hermanos, para darse gloria a él mismo. Por ese motivo, el hombre natural está destituido de la gloria de Dios. Así nos afirma Romanos 3:23. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia en Romanos 3. Entonces, Pablo con esta frase está demostrándole a la iglesia que el hombre al nacer tiene vida física, pero está muerto espiritualmente. El hombre es incapaz entonces de buscar a Dios por sus propios medios. El hombre está fuera de la gloria de Dios, parece decirnos Pablo. El hombre está muerto espiritualmente. Y Pablo lo determina con esa palabra, muertos. Y un muerto espiritual es aquel que es llevado por sus propias acciones y va rumbo a la destrucción y al sufrimiento eterno. Los efesios debían de comprender que la muerte espiritual está evidenciada por sus acciones. Por eso Pablo le atribuye esta frase: han estado en vuestros delitos y pecados. Pablo dice a la iglesia que sus prácticas eran de maldad continua y eso los condenaba. La idolatría, por ejemplo, para los efesios es un agravio ofensivo a Dios y ellos la practicaban. Las mentiras, robos, fornicaciones, adulterios, todos son pecados, todos son delitos que tienen que ser pagados. Y los delitos son transgresiones. Significa que todo aquel que está desviado de la ley moral de Dios. Por lo tanto, Dios, que es un juez justo, debe castigar todo delito, debe castigar todo pecado. Y la Biblia nos enseña de aquello, porque dice que la paga del pecado es muerte, correcto, es muerte. Entonces Pablo está diciendo aquí que ustedes estaban en delitos y pecados. Es decir, nuestra muerte natural causa que el hombre esté en delitos, está desviado de Dios, está desviado de lo recto, desviado de lo correcto por sus actos voluntarios. Diríamos aquí, mis hermanos, que los hombres nacen chuecos para pecar voluntariamente. Es como aquel hombre que si tú le tapas con un pañuelo la visión y lo haces caminar por un sendero angosto, muy angosto, y ese sendero tiene curvas. Te pregunto, ¿se mantendrá acaso ese hombre con los ojos tapados? ¿Se mantendrá en el sendero? Imposible. Bueno, así es el hombre sin Dios. Pablo le dice a los efesios aquí lo que significa delitos y pecados. Antes eran chuecos y se desviaron del sendero para llegar a Dios, porque no podían. ¿Por qué no podían? Porque su naturaleza se los impedía. Además, Pablo está diciendo que sus pecados daban la evidencia de tan mísera condición. ¿Pecados de dónde? Pecados de la mente, de palabras, de inclinaciones al mal.
pecados, errar al blanco. Eso significa, ¿verdad?, errar en lo que Dios ha dicho. El texto entonces nos enseña que todos los hombres son culpables delante de Dios. Pablo está enseñando que el hombre no está muerto por sus pecados, sino porque su naturaleza es pecaminosa, está muerto. El Señor Jesucristo también enseñó esta gran realidad de los hombres. En Mateo 5, versículos 18 y 19, Él afirmó lo siguiente: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Tanto Pablo como el Señor Jesús, o Jesús y Pablo, nos dice que todos son moralmente depravados. Eso lo entendemos, una naturaleza en esencia pecaminosa. Y aunque aquello no significa que el hombre natural pueda demostrar ciertos momentos de bondad, pueda realizar algún bien con sus seres que él dice amar, con sus hijos, puede ser una persona que trata de ser bien vista en la sociedad, pero un hombre aún con moralidad en su condición pecaminosa, mis hermanos, por su naturaleza caída, también se pierde, también se condena. Así que el punto aquí de Pablo no es hablar de los méritos morales del hombre, sino de la condición, de la miseria del hombre que lo condena. Pablo muestra aquí la condición de un hombre que no se le ha perdonado los pecados, aunque sea aceptable moralmente en la sociedad. Y ese es el argumento de Pablo. El hombre nace espiritualmente muerto en su pecado. Y Pablo les está enseñando: esto eran ustedes, así vivían. Mira el versículo número 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo enfatiza y le está diciendo: así vivían antes ustedes. Pablo quiere que comprendan que hay un antes y un después en la vida del creyente. En otras palabras, el hombre que divaga en delitos y pecados se siente bien en su condición, parece decirnos. Está cómodo con una vida de pecados. No altera. Ese muerto más bien se justifica. Los hombres se hacen dueños de estas frases como: bueno, todos somos pecadores, bueno, yo no soy perfecto. Y Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: hey, así andaban caminando antes ustedes, en dicha condición. Y los hombres están en comodidad en el mundo, los muertos espirituales, y hacen lo que Pablo está explicando aquí. Dice el texto: siguiendo la corriente de este mundo. Para donde el mundo va, para allá van todos. Es así como un río caudaloso, mis hermanos, que tiene una dirección, y está el hombre ahí en un bote y se deja llevar por lo correntoso del río. No hace ningún mínimo esfuerzo para ir en contra de la corriente. Bueno, este es un hombre que aprueba lo que el mundo afirma, asienta con la cabeza, siguen los malos ejemplos del mundo, está diciendo Pablo, y quiere hacerles comprender que todo este sistema que se aplica al mundo tiene un gobernante espiritual, y que antes andaban bajo esa influencia. Mira el versículo número 2: conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, Pablo está manifestando, vivían gobernados por un príncipe que determina las conductas malas de este mundo. Eso dice Pablo aquí. En esta misma epístola, Pablo está enseñando que hay seres espirituales que influencian el mal y que son liderados por el diablo. Si usted avanza allí a Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, lo va a ver con claridad. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos está señalando en su carta que Satanás es el que lidera a los demonios. Jesucristo, nuestro Señor, Él le dio este título al diablo, príncipe de este mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, en Juan 14, 30, en Juan 16, 11, Jesús titula al diablo como el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo. Incluso el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4 nos dice que Satanás, y se le llama ahí el Dios de este siglo, tiene enceguecido a los hombres para que no le
resplandezca el evangelio de la gracia del Señor. Pero es muy interesante comprender esto, mis hermanos, porque la mayor parte del pueblo judío tenían pensamientos que Satanás era el jefe de los demonios, pero que dominaba sobre todo el mundo, pero menos sobre Israel. Claro está, eso es un error. Eso es un error. En otras versiones de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, dice literalmente el que gobierna las tinieblas, hablando del diablo. Otra versión dice aquel espíritu que domina en el aire. Otra versión de las Escrituras, Dios habla hoy. Es decir, que aquí Pablo está dándole un título natural para el dominio que tiene Satanás sobre este mundo. Incluso los gentiles creían que los malos espíritus dominaban el ámbito más bajo de los cielos, el cielo atmosférico. Es decir, que más allá de los altos ángeles de Dios y su trono no gobernaba Satanás. Y por eso está el término aire. Es el término usual para los cielos atmosféricos. Entonces Pablo está diciendo claramente a través de esta frase: ustedes antes obedecían al gobernante de este mundo, que es el diablo. Y como lo obedecían, dice Pablo en el versículo 2, vivían, dice el texto, bajo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo les está diciendo, mis hermanos, el diablo es quien los influenciaba al mal y ustedes vivían bajo esos parámetros. El diablo está operando en los hombres caídos para ver las mayores atrocidades. Y tú y yo somos testigos de eso. Hay mucho sicariato, mucha inmoralidad, mucha droga, muchas situaciones que ya no nos sorprenden en perversidad. Así está nuestro mundo. Es decir, que esa perversa tendencia que puede hacer el hombre está influenciado por fuerzas demoníacas. Y Pablo dice aquí claramente a todos los que viven bajo esos parámetros, bajo esos límites, bajo ese gobierno. Pablo le da un calificativo y los llama él hijos de desobediencia. Está dándole un nombre a los rebeldes que están sin Dios, a la naturaleza caída, a los pecadores sin Dios. En el versículo 3 también, note, también se le llama a estos hijos de desobediencia, se les llama hijos de ira. Es decir, que todos aquellos que están bajo sus vidas gobernadas por Satanás y pecados contrarios a Dios son los hijos de desobediencia que está aquí en el texto. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 se nos dice que por los pecados de los hombres la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Están constantemente desobedeciendo a Dios y su palabra, constantemente desobedeciendo con sus actos. Esta era la vida pasada de los gentiles efesios, una vida de rebelión hacia los mandamientos de Dios. Pero Pablo ahora pasa a detallar en el texto, mis hermanos, aún más la condición perdida sin Cristo para una absoluta comprensión. Y Pablo aquí se va a preocupar en el versículo 3 de enseñarnos que no solamente el hombre peca por influencia diabólica, sino que peca porque la maldad forma parte de su propio ser. Versículo 3 dice allí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Interesantísimo. Pablo ahora se involucra en estas palabras. En el versículo 1 y 2 es como que dijese vosotros estabas así. Pero ahora se involucra, él dice nosotros. Y seguramente Pablo al decir nosotros está hablando de ¿qué? De los judíos. Ya habló de los gentiles, ahora habla de los judíos porque él tiene un trasfondo judío. Entonces Pablo nos está enseñando aquí en este versículo la universalidad del pecado de los hombres sobre toda la tierra. Y lo mismo hace Pablo en Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo número 2. Y esto es importante resaltar, mis hermanos, porque en el pueblo judío muchos trataban de explicar todo lo malo que hacían, lo trataban de explicar justificándose diciendo que por la actividad diabólica de los malos espíritus caían en eso. Y Pablo ahora pasa a decirnos, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, que ellos mismos son los portadores de pecado. Y eso es lo que Pablo aquí hace, va a desenmascarar esa falsa creencia. Él ve que el pecado como que solo fuese influenciado por Satanás, es una parte, sino que Pablo dice aquí que el ser humano tiene otra influencia que radica en su propio ser.
Aquí él lo llama en el texto, míralo como lo especifica con claridad, en los deseos de la carne. Son las malas pasiones, son los deseos malos, son impulsos naturales del hombre carnal que va tras el pecado y se deleita en él. La palabra carne, interesante, en el griego sars, significa un ser humano que hace caso a sus malos deseos pecaminosos. Carne, aquí lo podemos comprender como una persona. Pablo dice los deseos de vuestro propio ser, está diciendo el apóstol Pablo aquí en el texto. Y Pablo dijo también esta realidad en Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo está diciendo, en mi persona no está el bien. Entonces aquí los deseos de la carne, los deseos que tienes intrínsecamente en tu ser, está diciendo el apóstol. Pablo mismo en Gálatas 5, 19 al 21 él menciona las obras de la carne, y ahí hay una lista bastante extensa de pecados: adulterio, fornicación, inmundicia, hechicerías, enemistades. Es decir, todo brota del propio ser, del ser caído, del ser pecaminoso. Pablo dice, todos los hombres están sumergidos en cosas malas e inmorales. ¿Por qué? Porque su naturaleza es caída, y su naturaleza caída los lleva a los malos deseos. Y vivían antes haciendo la voluntad de la carne, dice el texto, y de sus pensamientos. Están gobernados por una voluntad pecaminosa, parece decirnos con claridad. Así que no solamente el diablo los gobernaba, dice Pablo, sino también su voluntad para hacer lo malo. La Biblia de las Américas nos ayuda en esta traducción diciendo satisfaciendo los deseos de la carne. Ese era el objetivo, y ese es el objetivo de todo hombre natural: autosatisfacerse. ¿Y cómo él piensa autosatisfacerse? Con deseos pecaminosos, deseos de la carne. Dios no está en la escena ahí apropiadamente. Tienen una perspectiva de Dios torcida, basada en sus religiones que los condenan. Pablo en Colosenses 1:21, él dijo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Pablo parece decir, tanto en Colosenses como aquí en Efesios, que la mente del hombre maquina pecados para satisfacer los deseos de la carne. Y esa es una doctrina clara a lo largo del Nuevo Testamento, porque Santiago habla de ese concepto. En Santiago 1:14, puede acompañarme, él dice estas palabras, Santiago: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Pablo, Santiago están diciéndonos, el hombre es pecador desde adentro, desde muy adentro. Es la misma doctrina del apóstol Pablo, y todo comienza en la mente. Los dos apuntan hacia allá. ¿Dónde comenzó el asesinato de Abel, mis hermanos? Por ejemplo, en la Biblia. Bueno, en la mente de Caín comenzó. ¿Dónde comenzó el adulterio de David? Bueno, en los deseos de la carne, y comenzó en la mente al ver a Betsabé. Entonces, la mente caída, escuche esto, es una fábrica de pecados. ¡Qué condición tan terrible! Una fábrica de pecados, uno tras otro, uno tras otro. Y esa es la causa de una reacción justa de Dios. ¿Cuál es esa reacción según Pablo en Efesios 2:3? Dice allí claramente, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es que Dios debe sentenciar con su indignación justa a los hombres pecadores. La ira de Dios es el deseo de castigo, porque Él aborrece el pecado, porque ofende su naturaleza santa. Y ese castigo será duradero, porque el hombre caído está fuera de la gracia salvadora de Dios. En Romanos 5, el 17 al 19, hay diferentes expresiones para recordar. Se nos dice ahí en ese pasaje que el hombre está caído, está muerto, que tiene condenación y que fue constituido un pecador. Todo esto en el primer Adán.
Y Pablo aquí en este texto, mis hermanos, reconoce que todos los hombres están bajo este concepto de condenación. Dice, lo mismo que los demás. Entonces de nada le sirve al judío, de nada le sirve al gentil sus obras, ni al judío la ley. Son pecadores en esencia, dice el pasaje. El hombre en esa condición y rechaza el evangelio de Jesús, solo está expuesto ¿a qué? Dice Pablo, a la ira justa de Dios. Y Jesús enseñó eso cuando proclamó eso aquí en la tierra. En Juan 3:36 se nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este pasaje, amados hermanos, nos enseña que todos los hombres son culpables delante de Dios. Pablo quiere que ellos comprendan de dónde Dios los rescató, de dónde Dios los salvó por medio de su Hijo. Él quiere que conozcan la profundidad y la depravación máxima que tenían. ¿Para qué? Para exaltar plenamente al Señor Jesucristo con sus vidas, con una vida de obediencia. Y Pablo tiene en mente, estaban muertos antes que Dios actuara en ustedes. Por esa razón y solo entonces deben vivir para exaltar a Cristo, ya que la salvación es una iniciativa divina, dice Efesios 1:4. Entonces la manera como un muerto espiritual pueda tener vida es bajo la iniciativa divina, no hay otra forma. Dios tomó la decisión en dar vida espiritual a los hombres. Pablo enfatizó a los hermanos que Dios dio la vida espiritual por medio de su Hijo. Puedes leerlo conmigo. Anda el versículo 5, ahí mismo en capítulo 2, que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es determinante. Entonces el creyente exalta a Cristo por dos razones, por dos motivos. El primero, porque Él nos dio libertad ante el mal. Eso nos enseña el versículo 1 y el versículo número 2. Y Cristo nos ha libertado del diablo, del gobierno de ese personaje funesto. Y el apóstol Pedro en su primera carta 2:9 nos dice que el creyente fue llamado del reino de las tinieblas a la luz admirable ¿de quién? De Jesucristo. Fuimos libertados también de la muerte, de esa consecuencia de nuestra condición caída, pecaminosa. Efesios 2:14 nos dice que Jesús apareció para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Fue derrotado en la cruz del Calvario con la muerte de Cristo, librándonos del mal eterno. Por eso hay que exaltar al Señor Jesucristo y hay que vivir para Él, bajo sus parámetros. Esto debe motivarnos a ser fieles al Señor. Pero hay una segunda razón, y es que el cristiano vive para exaltar a Cristo porque nos dio una nueva naturaleza. Antes teníamos una vieja naturaleza, según el versículo número 3. Y quiero que notes esa nueva naturaleza. Fue afirmada con la siguiente exposición de Dios. Efesios 1:13. Mira lo que dice. En Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué está diciendo? Que Dios nos ha dado una nueva naturaleza y nos ha sellado con su Santo Espíritu para que guíe nuestras vidas y es nuestra garantía de vida eterna. Mira el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso exaltamos a Cristo, porque Dios nos ha capacitado dándonos una nueva naturaleza con el poder del Espíritu Santo, para serle fiel, para estar comprometidos en su obra, para entender su palabra, para tener comunión con el Señor. Por lo tanto, el creyente tiene vida, y tiene vida porque Dios la dio, y tiene vida e identidad espiritual solo por los méritos de Jesucristo. En otras palabras, estamos unidos a Él inseparablemente por la vida que nos dio por su gracia. Amados hermanos, tú y yo estábamos en grandes problemas sin Dios.
La ira santa de Él, enseña este texto, estaba sobre nosotros. Estábamos en una guerra constante. Éramos enemigos de Dios. Pero por eso el creyente vive para exaltar a Cristo, porque Él nos libertó de todo mal. Cristo derrotó al pecado, al diablo y a la muerte eterna. Aún la muerte es ganancia para el creyente. ¿Y por qué eso es posible? Porque nos dio una nueva naturaleza. Nuestro segundo punto de hoy. Es decir, mis hermanos, al tener una nueva naturaleza, el pecado no nos puede esclavizar. Hemos muerto al pecado. Romanos 6:6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que involucrarse en el pecado es no tener entendimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora estamos capacitados por la muerte de Cristo, por los méritos de Él, por su iniciativa divina. Ahora podemos decirle de forma valiente al pecado no, y al mundo le podemos decir no, y a las prácticas inmorales no, porque tenemos a su Santo Espíritu con nosotros. Y se nos pide que no tengamos una vana manera de vivir. Y Dios nos capacitó, mis hermanos, para estar conscientes de estas verdades y para no entristecer al Espíritu de Dios que vive en nosotros. Eso dice Efesios 4:30. La gran pregunta con que tú tienes que contestar es: ¿tú disfrutas de esa nueva vida? No hay que olvidar esto. Jesús entregó su vida para ser exaltado por su pueblo. Jesús entregó su vida por quienes Él ha salvado, para que ahora vivan para Él, dándole gloria y alabanza y obediencia. Y si tú no estás en Cristo, estás bajo la ira de Dios. Estás bajo esa naturaleza pecaminosa que te condena. Ven a Él hoy. Arrepiéntete, abandona tu pecado. Acude a Cristo sin temores. Pide perdón. Abandona tu pecado. Ahora has entendido lo que la Biblia dice de tu condición. Ven a Cristo, porque solamente Él salva al pecador. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana